El Éxodo es una historia significativa en la Biblia. Es la historia del antiguo Israel rescatado de una esclavitud brutal bajo el dominio del faraón. Pero los autores bíblicos no ven esta historia como algo que solo le sucedió al antiguo Israel. El Éxodo, es decir, el camino de salida, es una experiencia que todos necesitamos vivir. Es un camino que incluye la salida de la esclavitud, el viaje por el desierto y la entrada a la tierra prometida. Es el camino que estamos llamados a recorrer. De hecho, es el viaje que atraviesa todo el cosmos. Este es nuestro estudio temático sobre el camino del Éxodo. La salida de la esclavitud, el viaje por el desierto, la entrada a la tierra prometida. Nos damos cuenta de que la visión cristiana de la realidad en sí misma es una historia moldeada por el Éxodo. Ahora bien, ¿cómo fue que terminamos siendo esclavos? Bueno, la historia del antiguo Israel no comienza con la esclavitud. De hecho, en el rollo de Génesis, el antiguo Israel comienza en la tierra de la promesa. Pero ya para el final de Génesis, cuando llegamos a Éxodo... La historia que se narra en Éxodo comienza con los israelitas esclavizados en Egipto. Pero, ¿cómo y por qué terminaron ahí? El narrador de Génesis diseña su historia para mostrarnos un conjunto de razones por las que Israel terminó en Egipto. Hoy vamos a hablar del primer llamado de Abraham. Dios le pidió que saliera y estableciera su hogar en la tierra de Canaán, es decir, en la tierra de la promesa. Esa es la palabra clave que se usa más adelante en la narración del Éxodo, salir de Egipto. Pero luego, en la tierra de Canaán, hay una hambruna y Abraham, buscando comida y seguridad, no confía en que Dios proveerá y decide ir a Egipto. Estando en Egipto, Abraham niega a su propia esposa para protegerse a sí mismo y acumula riquezas obrando con engaño. Sin embargo, Dios sigue protegiéndolo. Bueno, porque así lo prometió. La historia de Abraham muestra muchísimos matices al retratar la relación que Dios tiene con su pueblo. Podemos ver una gran complejidad moral, incluso en la manera en que Dios se involucra en la historia humana. Si Dios se compromete con un pueblo, entonces se involucra con ellos tal y como son. Abraham y su esposa Sara regresan a la tierra de la promesa, pero todavía no han aprendido a confiar en Dios. En lugar de esperar que Dios les dé un hijo, usan a una esclava que habían adquirido en Egipto para lograrlo, lo cual pone en marcha una serie de historias trágicas que continúan generación tras generación. Vemos grandes fracasos en confiar en Dios y en hacer lo correcto ante Dios y el prójimo. Y luego termina Génesis, comienza Éxodo y la familia de Abraham está de nuevo en Egipto. Es como si su estadía en Egipto, que terminó en esclavitud, fuera una especie de exilio a causa de sus pecados. Antes de analizar la salida de la esclavitud, tenemos que examinar cómo terminamos metidos ahí. Eso es lo que veremos hoy en el podcast. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola Tim. Hola John, ¿cómo estás? Muy bien amigo. Nos estás dando un recorrido por el tema del Éxodo. Y por muchos lugares más. Sí, estamos dando un gran paseo. Sí, tal cual. Como de costumbre. Sí. Porque ¿cómo se puede hablar de un solo tema y no hablar de todo lo demás? Sí, así es. ¿Cómo es que se dice? Es la metáfora que venimos usando por muchos años. Bueno, en realidad creo que hemos cambiado de metáfora. Hoy quiero usar la de un tapiz. Como un gran tapiz tejido que si miras por el reverso, todos los hilos de colores parecen entrelazados y enredados, porque realmente lo están. Sí. Y si intentas tirar del hilo rojo, ese jala el azul y el amarillo y ese otro. Bueno, y así son los temas bíblicos. Vemos las imágenes del Éxodo, pero el vocabulario que se usa es de la historia del diluvio y de la creación. Y luego vas a Isaías y vemos que él los entrelaza a todos. Sí. Pero lo que estamos buscando es identificar un conjunto central de ideas que están definidas por el camino de Israel al salir de la esclavitud de Egipto. Luego el paso por el desierto. Exactamente, sí. Y finalmente la entrada a la tierra prometida. Y los autores bíblicos posteriores, incluido Jesús y también los apóstoles, emplean este movimiento de 3 partes tantas veces y de maneras tan creativas que
queremos enfocarnos en eso. Muy bien. El camino de salida, que es lo que significa la palabra éxodo. Es la salida, pero también el camino intermedio y la entrada. Ujú. Todo eso es el éxodo, como nos has enseñado. Ujú. Ese sería el éxodo propiamente dicho. Sí. Y todavía no hemos hablado mucho de eso, y tampoco vamos a hacerlo en esta conversación. Ujú, cierto. Pero si ese es el éxodo propiamente dicho, ¿cómo se convierte en un tema bíblico? ¿Por qué no lo consideramos simplemente una historia más? Bueno, lo que dijiste es que empieza a convertirse en una especie de plantilla para interpretar otros eventos. Entonces los profetas piensan en el éxodo como una forma de entender el exilio que están viviendo. Ujú. Y luego Jesús lo ve como una forma de enmarcar toda su vida, su muerte y su resurrección. Ujú. Después, los apóstoles empiezan a hablar de la gran narrativa de todo el mundo como un éxodo. Y después, lo que nos mostraste la semana pasada fue que esta idea de que el éxodo es una plantilla que está como entretejida en la gran narrativa de todo el cosmos, Ujú. no es algo que se inventaron los apóstoles. Claro, exacto. Podemos encontrarlo en Génesis. Sí, los profetas encontraron ecos de la historia del Éxodo en una historia que es como el Éxodo, que usa la misma plantilla, pero es anterior al Éxodo, en la historia de la creación en 7 días, donde la tierra seca es liberada de las aguas que han sido partidas, y así el fruto, la semilla y la vida pueden salir y surgir de la tierra seca y convertirse en un jardín. Así que ahí mismo tenemos una pequeña versión del Éxodo, una mini historia del Éxodo. Ujú. Y parece que la narración de los 7 días fue moldeada intencionalmente con el enfoque o con la plantilla de la versión más concreta del Éxodo que encontramos después. O viceversa, cuando leemos la historia del Éxodo nos quedamos como... un momento, esta es una aplicación muy particular de una historia de la creación. Así que lo que le pasó a toda la creación es parte de nuestra experiencia ahora. Claro, el Éxodo es como una nueva historia de la creación. Y la historia de la creación es como una historia del Éxodo. Bien. Una historia arroja luz a la otra. Bueno, y así es como funciona la literatura de meditación judía en la Biblia hebrea. Son historias que establecen patrones y las historias posteriores toman esos patrones, pero siempre con una variación o un giro, y por eso es tan asombrosa. Genial. Así que hoy vamos a hablar de otro conjunto de historias, en Génesis, que también, de una forma muy clara y de hecho bastante deliberada, apuntan hacia la narración del Éxodo. En realidad, quizás se podría empezar la conversación de esta manera. En un momento vamos a hablar de la historia de Abraham y también de la historia de Jacob y sus hijos. Perfecto, sí. Pero la historia del Éxodo comienza con los israelitas esclavizados en Egipto, y eso plantea la pregunta de, bueno, ¿cómo es que llegaron ahí? ¿No se suponía que estarían en la tierra que Dios le prometió a su antepasado Abraham? Entonces, ¿cómo y por qué terminaron ahí? Y uno de los temas subyacentes en Génesis es ofrecer una respuesta a esa pregunta. Y es muy interesante que Abraham y sus descendientes terminen en Egipto una y otra vez después de grandes fracasos o en conexión con grandes fracasos en confiar en Dios y en hacer lo correcto ante Dios y el prójimo. Es como si su estadía en Egipto, que terminó en esclavitud, fuera una especie de exilio a causa de sus pecados. Me pregunto si esa idea volverá a aparecer en algún otro sitio de la Biblia hebrea. Claro, entiendo, sí. Bien, así que vamos a ver historias clave de Abraham que tienen que ver con ir a Egipto, y en esas historias vamos a encontrar muchísimas cosas relacionadas con el Éxodo. Si conoces la historia de Abraham en Génesis, las frases más famosas que Dios le dice a Abraham justo al comienzo en el capítulo 12 son: «Vete de tu tierra, de tu familia, de la casa de tu padre, ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré», etc. Esas son palabras sumamente importantes que presentan, por así decirlo, el programa de la historia bíblica. Pero un dato menos conocido es que la historia de Abraham no comienza ahí.
Empieza al final del capítulo anterior, en el 11, con lo que parece un montón de detalles familiares que, si bien son significativos, a la mayoría de las personas no les llaman la atención. Después de la dispersión de la torre y la ciudad de Babilonia, que sucede en el capítulo 11, en el comienzo de Génesis capítulo 11, después de eso tenemos una genealogía de Adán a Noé. De ello se habló en Génesis capítulos 1 al 5. Bien. Una vez que Noé sale del barco, tiene 3 hijos, igual que Adán. Y lo que tenemos aquí es una genealogía de 10 generaciones que parte de Noé y llega hasta Abraham. Eso es lo que pasa en Génesis capítulo 11. La 10ª generación es la de un tipo que se llama Taré. Muy bien. Taré es el último de la lista. Así que va desde el nieto de Noé, Sem, hasta 9 generaciones después. Exacto, sí. Bien. 9 generaciones más adelante. Y luego este Taré tiene 3 hijos. Así que, igual que Adán tuvo 3 hijos, 10 generaciones antes de Noé, que tuvo 3 hijos, ahora, 10 generaciones después, Taré también tiene 3 hijos. Bien, bien. Y el primer hijo que se nombra es Abram, que más tarde será llamado Abraham. Tiene un hermano llamado Harán, y Harán murió joven, o al menos antes que su padre, en la tierra de su familia, que era Ur de los Caldeos. Ahí es donde vivían. Sí, y esa era una forma de referirse a Babilonia en la antigüedad. Ah, bien. Y es interesante que Ur en realidad era el nombre de una ciudad de la Mesopotamia, en esa región, cerca de Babilonia, pero se escribe con las mismas letras hebreas que la palabra fuego u horno. Oh, bien. Vivía en el horno. Vivía en el horno de Babilonia. Así que leemos que después de que Abram y su hermano Nacor se casan, Abram se casó con Sarai, que significa princesa. Después de eso, Taré tomó a sus 2 hijos y luego a sus esposas y a sus familias, y salieron de Ur de los Caldeos. Salieron del horno de los caldeos. ¿Esa es la palabra que se usa? Sí, es la palabra clave, la que se usará más adelante en la narración del Éxodo. Claro. Salir de Egipto. Bien. Es como la frase clave que alude a toda la historia. ¿Y cómo es en hebreo? Yatzá. Yatzá. Yatzá, sí, salir. Éxodos. Salieron, sí. Ahora, fíjate que es Taré quien toma a toda la familia y salen rumbo a la tierra de Canaán. Ah, bien. Pero Dios todavía no le dijo a Abraham que vaya a Canaán. Claro, esa conversación todavía no sucedió. Al menos no sucedió en el texto. Ya veo. Y salen rumbo a Canaán, pero se quedan a mitad de camino. Ah. Llegan hasta la región de Harán y se establecen allí. Y el padre de Abram muere en ese lugar. Oh, wow. Nunca había pensado en eso. Así que llegó hasta la mitad. Claro. Mira, aquí tengo un pequeño mapa. Ah. Aquí está Ur. Sí, es... ubicado por aquí. Es bastante lejos. Sí, está casi en el Golfo Pérsico, donde se unen el Tigris y el Éufrates. Pero no puedes ir directo hacia el oeste. Ah, sí. Porque atravesarías la parte norte del... Sí, mira, es todo desierto. Sí, el desierto de Arabia. Es una desolación total. Sí. Así que la gente tomaba los caminos junto a los ríos, que estaban bien provistos de agua. Claro, serían los caminos al noreste. Sí, vas al norte. Bueno, sí, al noroeste. Eso. Claro, sí, al noroeste. Eso, es como un gran arco. Y luego, cuando llegas a Harán, tendrías que empezar a bajar hacia el suroeste. Ah, bien. Y ese era el camino principal. Claro. Cuando los autores bíblicos se refieren a una carretera o camino desde Babilonia o Asiria hasta Israel... ¿Es esa? Sí, están hablando de este camino que bordea el río. Es un gran arco. Sí, y yendo por ahí se duplica la distancia real. Claro, sí. Pero es la única forma de ir. A menos que puedas sobrevivir en el desierto. Claro, a menos que seas un camello. Claro, básicamente. Bueno, así que la meta era que la familia llegara a la tierra de Canaán, pero se quedan a mitad de camino. Terminan en Harán. Ok. ¿Y por qué tenían esa meta? No lo sabemos. No lo dice. No. Y a continuación leemos, y Yahweh le dijo a Abram, levántate, vete de tu tierra, de tu familia, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, la casa de tu padre, tu familia, ahora vive en Harán. Y ese no es su lugar de origen. Claro. Son de Babilonia, pero este es un lugar temporario. Yo siempre me imaginé que el llamado sucedía cuando Abraham estaba en Ur. Bueno, es que no está claro. Claro. No está claro. Si lo leemos de manera puramente secuencial... estaría en Harán. Sí, en Harán. Pero si lo leemos como que
Esto es lo que pasó y es el motivo, y después fueron todos juntos. Ujú. Entonces, en realidad, él no deja a su familia, sino que los lleva. Exacto, sí. Lo interesante es que, bueno, veamos. Esto se refleja en las distintas traducciones al español en Génesis 12, versículo 1. La Reina Valera empieza así. Jehová había dicho ¿Sí? a Abraham, sí, había dicho. Ah, sí, ahí está. Así que pusieron ese tiempo verbal para dar margen. Bueno, quizás Dios les dijo esto antes de que salieran de Ur. Bien. Y la familia solo llegó a mitad de camino. Pero es un poco extraño porque leímos que el padre de Abraham fue el que motivó el viaje. Sí, al leerlo se entiende de esa forma. Ujú. Entonces, ese es un pequeño enigma en el texto. Y es curioso porque el verbo en hebreo tiene la capacidad de proyectar una conversación hacia el pasado, pero ese no es el sentido más normal. Por lo general se usa en una narración secuencial para indicar lo próximo que pasa. En fin, es un detalle interesante. Sí. Pero el punto es que ellos salieron del horno de los caldeos, el horno de Babilonia, Ok. Ur. Ujú. Bien. Pero finalmente, ya sabes, Yahweh le habla a Abraham y él sale de Harán y va a la tierra de Canaán. Ujú. Y una vez más, cuando se marchan rumbo a la tierra de Canaán, se usa el mismo verbo yatzá en Génesis 12, versículo 5. Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano, y todas las posesiones que habían acumulado, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Así que salen de Ur, salen de Harán y van a la tierra de Canaán. Lo que pasa después es que Abraham hace un pequeño paseo de adoración por la tierra, pasa por una zona, Yahweh se le aparece, él construye un altar y adora a Dios. Luego se va de ahí y llega a otra parte de la tierra, construye un altar. ¡Estupendo! Y uno piensa, bueno, seguro va a llegar la bendición. Hay adoración, están invocando el nombre del Señor. ¿Qué podría salir mal? Génesis 12, versículo 10 dice, pero hubo hambre en la tierra. No había comida. Y se supone que esta era la tierra de la promesa. Claro, tal cual. Pero hay hambre. Ujú. Allí te bendeciré. Y él va a la tierra Y no hay suficiente comida. tiene un muy buen comienzo, unas noches de adoración increíbles, reuniones de alabanza con su familia, y un día se levanta y ve que los cultivos están completamente quemados por una ola de calor que... ¿Acaso es una prueba? Si tengo fe, a pesar de que ahora tengamos hambre, puedo confiar en que Dios proveerá. Sí, fue a una tierra donde se suponía que habría bendición, pero hay falta de comida. Todo esto suena curiosamente parecido a la salida de Egipto hacia el desierto. Salen y de repente falta comida. Ah, bien. Ujú. Entonces la tierra prometida se convierte en un desierto. Sí, la tierra de la promesa se convierte en un lugar de prueba. Claro. Bueno, ¿y qué debería hacer uno si Yahweh dijo que nos iba a bendecir, pero de repente tenemos poca comida? Ir a Egipto. ¿Qué? Sí, y la próxima frase es, y Abraham descendió a Egipto. Claro. Y lo que el texto dice es que Abraham desciende a Egipto para residir allí. Y quiero comentar algo rápidamente. A ver, me fijo bien, pero sí. La palabra residir es vivir como un inmigrante. Y viene de la palabra hebrea gur. Y el sustantivo es ger o gar, como en la segunda parte del nombre Agar. Y eso es a propósito. Y sigue, cuando se estaban acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su esposa, mira, sé que eres una mujer agradable a los ojos. Eso es exactamente lo que se dice en la descripción ¿Del árbol? Sí, es lo que se dice del árbol prohibido en el jardín del Edén. Y luego Abraham dijo, y sucederá que cuando los egipcios te vean, dirán, ¿esta es la esposa de ese tipo? Y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Entonces, por favor, di que eres mi hermana para que haya tov, bien, para mí por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. O sea, por un lado, es una jugada astuta. Pero por el otro, está poniéndola en una situación súper peligrosa. Podrían llevarse a su esposa. Sí. A ver, pensemos solo en el nivel interpersonal, en su relación. La está echando a los lobos. Tal cual. La está exponiendo. Claro, la expone a... Es un riesgo terrible, Sí. dejándola vulnerable mientras se protege a sí mismo.
Básicamente lo que está diciendo es, en esta situación yo soy vulnerable. Sí, voy a estar en una posición vulnerable porque tú eres hermosa. Ujú. Y van a decir, queremos a esa mujer. Eso. Así que yo quedo vulnerable. Sí, sí. Hagamos que seas tú la vulnerable. Sí, en lugar de mí. Para que yo esté seguro. Esa es la jugada. Wow. Es una movida bastante egoísta. Sí. Fíjate que el vocabulario que se usa coincide con el que se usa para el árbol. En el jardín del Edén, la mujer ve que el árbol es agradable a los ojos. Ella lo ve y toma del fruto, se lo da a su marido y él también toma de él. Todo ese lenguaje vuelve a usarse aquí, pero lo que aquí sería Abraham, lo que busca en ese momento es Tov. Quiere Tov y quiere vida. Claro. Que haya bien para mí y que yo viva. Bienestar y vida. O sea, eso es lo que quiere. Sí. Y no está mal como aspiración. Claro, es lo que debemos buscar. Pero él usa la autoprotección y pone a otros en riesgo para obtener eso. Sí. Así que queda implícito. O sea, el narrador no viene y dice, querido lector, Abraham hizo lo malo a los ojos del Señor, sino que simplemente nos deja reflexionar sobre esas decisiones. El versículo 14 dice, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron, los oficiales del faraón, y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue tomada, llevada a la casa del faraón. La vieron, ella era hermosa a la vista, la tomaron. Y estaba disponible. Exacto, estaba disponible, la tomaron. Y el faraón trató bien a Abraham por causa de ella. Sí, su plan funcionó. Totalmente, toda esta jugada le salió bien. Su intuición no falló. Me van a tratar bien porque soy tu hermano y ahora tú eres parte de la corte del rey. Tal cual. Y sigue. El faraón trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. 7 elementos. 7 elementos. Bueno, wow. Así que ahora se está haciendo rico. Está viviendo a lo grande. Amasando riqueza a costa de explotar a su esposa. Sí, a su esposa. Así que, en ese sentido, esta es una maniobra muy al estilo de la serpiente. Sí. Si estamos conectando esto con la escena del jardín, entonces Sarai se convierte en la fruta prohibida, por así decirlo, que es agradable a los ojos, que no debe tomarse, pero la gente la ve y la toma. El faraón y sus oficiales son como... Sí, como Adán y Eva, que toman del fruto. Exacto, son como Adán y Eva, que ven, desean y toman. Entonces a Abraham le cabe el rol de la serpiente. Wow. Es el engañador. El que trama todo. Sí. Astuto. Y lo que vamos a ver es que su maniobra astuta termina provocando un desastre total para el faraón y sus oficiales que hacen el papel de Adán y Eva. Me parece muy interesante. También notemos que esta es la primera historia después de que Dios le hace la promesa diciendo, yo te bendeciré, haré de ti una nación grande. Lo que probablemente signifique tendrás muchos hijos. Y su primera movida es poner en riesgo a su esposa, que es la única que podría darle hijos. O sea, con esa movida turbia, no solo la pone en riesgo a ella, sino que también pone en juego la promesa de Dios. Porque no puede tener hijos con... Bueno, ¿me entiendes? Sí. Se hace rico gracias a esta maniobra. Ahora, una de las esclavas egipcias... que adquiere... va a tener un papel clave. Y por eso menciono todo esto. Sí, esa es Agar. Exacto, sí. Porque su nombre es Hagar, la inmigrante. Lo entendí porque dijiste, Gar puede significar inmigrante. Y luego ya has mencionado que Hasatán significa el adversario. Así que es la... La palabra el o la. Sí, claro. Entonces es la inmigrante. El nombre Agar significa la inmigrante. Wow, es fascinante. Entonces Abraham la adquirió cuando él era un inmigrante y luego ella se convierte en inmigrante cuando se van de Egipto. Y hay otro enigma. ¿Qué se supone que haga Dios? Dios se acaba de comprometer a bendecir a este tipo. Y en realidad no solo bendecirlo a él, sino, volviendo a Génesis 12, si vemos la primera parte, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, sal de esta tierra, ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Y es cierto que está siendo bendecido, pero no ha sido precisamente una bendición para su esposa hasta el momento. ¿Pero es Dios quien lo está bendiciendo o está beneficiándose gracias a sus propias artimañas? Claro, por sus artimañas. Y sigue. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te trate como maldito, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que en realidad Dios se acaba de comprometer a proteger a este tipo y su familia. Pero ahora... Se revela. Sí, se descarrió. Y es como... ¿protegerlo de quién? Es casi como si ahora la promesa tuviera que ser protegida de la necedad del propio Abraham. Sí, como que se maldijo a sí mismo. Sí, es tal cual. Pero Dios no puede maldecir a Abraham. Exacto. Porque tiene que bendecirlo. Tal cual. Y por eso es que el versículo 17 de la historia nos debería sacudir bastante. No es fácil de procesar. Lo leo. Y Yahweh hirió al faraón con grandes plagas y también a su casa por causa de Sarai, esposa de Abraham. Así que lo que estás diciendo es cómo se explica que pase esto. Si volvemos a la promesa, Dios dijo, voy a maldecir a los que te maldigan. Entonces, a pesar de que el faraón como que no le hizo nada malo directamente a Abraham. Él actuó como cualquier otro rey del cercano oriente. Sí, actuó como un rey normal. Hay una mujer hermosa. Sí, claro. Yo soy el rey, la quiero para mí. Tal cual. Sí, en términos de tomar la esposa de otro hombre, en ese sentido, no es culpable. Pero recibe el castigo. El golpe divino sobre él y su pueblo. Y esa palabra plaga, negaim, es la misma que se usa para describir las plagas en la historia del Éxodo. Ah, ok. Así que este es como otro anticipo que anuncia el Éxodo. Sí, tal cual. Entonces, el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? Eso es textualmente lo que Dios le dice a Adán y Eva. ¿Qué es esto que han hecho? Cuando se aparece después de que han comido del fruto. Wow. Es otro pequeño hipervínculo. Sí, sí. Así que aquí está hablando con la voz de Dios. Sí, sí. Ahora el faraón está como en el rol de Dios. Claro. Y es curioso porque no sabemos, nunca se dice cómo se enteró, ¿sabes? Es cierto. O sea, me parece muy interesante. ¿Por qué no me avisaste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Me tendiste una trampa. Ahora pues, aquí está tu esposa. Tómala y vete de aquí. Ni siquiera quiso castigarlo. Directamente le dijo, fuera. Vete, fuera de aquí. Sí. Eso también nos debería sonar conocido. Después de que Dios envía las plagas, esta es la misma respuesta que tiene el faraón. Llévense sus cosas y váyanse. Wow. Así que realmente estás combinando estas dos historias de Adán y Eva con el árbol y luego el exilio del jardín. Sí. Y lo que estás diciendo es que todos estos hipervínculos están presentes, pero también ves ahí la historia del Éxodo con el faraón, que recibe las plagas y después le pide a Israel que se vaya. ¿Lo que quieres decir es que todo esto está como combinado aquí? Sí, sí. Wow. Esta historia sigue el patrón de ese momento junto al árbol en el Edén para resaltar los defectos del carácter de Abraham en este momento. Pero además, estamos sentando las bases para un conjunto de ideas que luego se van a reutilizar por completo. Se van a invertir y se van a repetir de distintas formas en la historia del Éxodo. Así que lo que sabemos hasta ahora es que Abraham puede ser un hombre de gran fe y también puede actuar como una serpiente y aún así Dios no lo abandona. Está comprometido. Y llega al punto de defender a un mentiroso. Dios lo defiende aún cuando actúa como una serpiente. Exacto. No por mérito de Abraham, sino porque... Sí, porque Dios lo prometió. Y Dios cumple sus promesas. Pero ahora la cosa se pone mucho más complicada. Y la bendición de Abraham... va a ser difícil saber qué parte de su riqueza viene como bendición de Dios y qué parte es resultado de sus propios planes. Por ejemplo, Agar. Claro, sí, su esclava egipcia es un ejemplo. Muy bien. Esa es la historia clave que pone todo en marcha. Suceden un montón de cosas interesantes. Quiero avanzar a Éxodo 15, pero hagamos una pausa para decir que la historia de Abraham muestra muchísimos matices al retratar la relación que Dios tiene con su pueblo y la paciencia de Dios. Podemos ver una gran complejidad moral, incluso en la manera en que Dios se involucra en la historia humana. Si Dios se compromete con un pueblo, entonces se involucra con ellos tal y como son.
Y esa es una parte de la historia que me parece increíble. Y creo que también se repite en la historia del Éxodo. El próximo momento clave en la historia de Abraham, que es relevante para el tema del Éxodo, está en el capítulo 15. El capítulo 15 comienza con Yahweh hablando a Abraham en una visión. No se da ningún detalle más. En un sueño, en algún estado distinto de conciencia, de repente puede ver a Yahweh hablándole. Y lo que Yahweh le dice esencialmente es: no temas, yo estoy contigo. Porque en la historia anterior ocurrió una situación bastante peligrosa. Y le dice: tu recompensa será muy, muy grande. Y Abraham le habla y le dice: no, señor Yahweh. Y esta es mi paráfrasis. Hablando de grandes recompensas, ¿qué es lo que piensas darme? Porque fíjate que aquí sigo sin tener hijos. Lo que literalmente dice es: sigo desnudo. Expuesto. Bien, bien. ¿Esa es una frase hecha? Sí, sin nada a mi alrededor. Y este hombre, un hijo de Meshec, de mi casa, es decir, de Damasco, es Eliezer. Y ahí se abre todo un portal a otro tema, pero no vamos a entrar ahora. Pero Abraham aclara lo que quiere decir. Dice: mira, no me has dado semilla. Hijos. Entonces, un hijo de mi casa será mi heredero. Después nos enteramos que Eliezer es uno de los siervos de su casa. Bien. Uno de los que adquirió en Egipto. ¿Es el número 1? Sí, es el siervo favorito de Abraham. Pero el punto es que no era un hijo real de Abraham. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser él la bendición si se supone que venga de la familia de Abraham? Exacto, sí. Tú dijiste que tendríamos una familia. Claro. Así que Yahweh le responde y le dice: ok, ese tipo, o sea, Eliezer, no va a ser tu heredero en el futuro. Tu heredero será uno que saldrá de tus entrañas. Bien. Y ahí está la famosa escena en que Dios le dice: demos un paseo, mira las estrellas en el cielo. Si te es posible contarlas, así será tu familia. Y aquí viene un momento célebre de Abraham. Y Abraham creyó en Yahweh. Y Yahweh miró esa confianza y dijo: este tipo tiene una relación correcta conmigo. Confía en lo que digo. Bien. Ahora bien, no siempre hace lo que le digo. Sí. Y eso significa que no siempre confía en lo que le digo. Pero en este momento... Claro, aquí está confiando. Sí, está confiando. Es una buena base. Tal cual. Yahweh sigue hablando y dice: yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos. Bueno, ahí volvemos a ese pequeño enigma. Bien. Porque creo que en el primer episodio de esta serie dijiste que hay una frase clave en todos los profetas. Eso sí. Yahweh siempre dice algo como: oye, soy Yahweh que te saqué de Egipto. Sí. Así se anuncia siempre. Es una frase fija que aparece muchas veces en la Biblia hebrea. Yo soy Yahweh que te saqué de la tierra de Egipto. Claro, está jugando con esa frase. Sí. Entonces la idea es que Yahweh, que sacó a Abraham de... Recuerda que Ur es un juego de palabras porque puede significar horno, fuego, el horno de Babilonia. Ese mismo Yahweh que sacó a su escogido de Babilonia es el mismo Yahweh que sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y por qué lo sacó? Capítulo 15, versículo 7. Para darte esta tierra para que la heredes. ¿Por qué sacó a los israelitas, los llevó a través del desierto y los hizo entrar en la tierra prometida? Para que la heredaran. Y lo que pasa después es fascinante. Tiene mucha importancia. Voy a avanzar en el texto hasta la próxima cosa que le dice Yahweh a Abraham. Ok. Pero ten por cierto que tu semilla, o sea, tus descendientes, serán inmigrantes. Ahí se usa otra vez esa palabra. Es la misma palabra que forma el nombre de Agar, pero en plural. Así que Garim. Serán inmigrantes en una tierra que no es suya. Ahí está hablando de Egipto. Apunta hacia el futuro, Sí. al exilio en Egipto. Claro. Entonces este es un anticipo o una predicción Claro. de lo que derivó en el Éxodo. Así que ten por cierto que tu semilla será inmigrante en una tierra que no es suya. Y que ellos, o sea, tu semilla, van a ser siervos de aquellos, o sea, de la gente de esa tierra. Y la gente de esa tierra los oprimirá durante 400 años.
Esa palabra oprimir es clave. Es la palabra aní o aná. Es el verbo iná. Entonces, ¡qué mal! Esto no suena a bendición. Y tampoco es estar en la tierra prometida. Claro. O sea, esto es una pésima noticia, ¿no? Sí, pero... O sea, sería horrible enterarte de que ese es tu futuro. Sí, pero son 400 años. ¿Qué? ¿Estás siendo irónico? Bueno, quiero decir que si tienes una perspectiva de la historia a gran escala, Abraham está pensando, voy a tener tantos hijos que básicamente van a iluminar todo el cielo. Eso va a tomar mucho tiempo. Entonces Dios le dice, oye, va a haber un desvío importante en el camino. Va a ser un desvío de 400 años, solo para que lo sepas. Bueno, pero metámonos un poco en la historia. Tratemos de imaginarnos. Ok. Tú y yo tenemos hijos pequeños. Sí. Y sabes que algo que los padres hacemos por muchas horas es pensar en el bienestar de nuestros hijos. Claro, sí. Y buscamos que tengan bienestar en el futuro también. Sí. Es algo que ocupa el tiempo en cualquier ser humano que ha engendrado a otro, o de la mayoría. Seguro. Sí. Así que si yo recibiera la noticia de que mis nietos van a ser tomados cautivos... Entiendo. Sí, seguro. Solo quiero imaginarme cómo habrá sido recibir una noticia así. Abraham acaba de recibir una noticia genial. Vas a tener una familia enorme. Sí. Y uno piensa, fantástico. Y la siguiente novedad que recibe es, y van a ser esclavos durante varios siglos. Sí. Es una noticia horrible. Sí, es cierto. Pésimas noticias. Y Yahweh continúa, pero también quiero que sepas que juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después de eso, ellos, es decir, tus descendientes, saldrán de allí con muchas posesiones. ¿Sabes? Como te pasó antes a ti. Y en cuanto a ti, Abraham, irás a tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y la cuarta generación regresará aquí porque hay cuestiones que tengo que resolver aquí en Canaán y no he terminado. Pero ese es un asunto mío, no tuyo. Y ahí hay todo un tema para explorar. Esa es tu paráfrasis, ¿no? Abraham acaba de recibir una noticia fantástica y Dios le recuerda que pasó por un éxodo y salió de Ur. Y ya sabemos que desde allí partió rumbo a la tierra prometida, luego descendió desde la Mesopotamia hasta Harán, desde Harán fue a Canaán, y desde Canaán bajó a Egipto, y luego regresó, subió a la tierra prometida. Y ahora Dios le dice, tus descendientes van como a repetir, van a recorrer ese mismo camino. Los hijos... Y lo que está anticipando aquí es el resto de Génesis y los primeros capítulos de Éxodo. Tal cual, sí, así es. Y nos deja preguntándonos, ¿por qué? ¿Por qué va a pasar todo esto? Siguiente historia. Esta secuencia es una locura. Bueno, pausa. Quiero mencionar a una de mis fuentes. Hay un erudito israelí de la Biblia hebrea que se llama Yair Sakovich. Tiene un pequeño libro caro y difícil de encontrar, titulado Y le dirás a tu hijo, el concepto del éxodo en la Biblia. Él fue el primero que me hizo ver este caminito de migajas en Génesis. Lo que busca es demostrar que el narrador de Génesis diseña su historia para mostrarnos un conjunto de razones por las que Israel terminó en Egipto. Y la próxima historia que estamos por leer ahora es como la migaja final que te hace volver y mirar toda la secuencia que vimos recién y leerla con otros ojos. Bien. Y eso empieza con la historia de una mujer llamada La Inmigrante. En Génesis 16, versículo 3, Sarai, esposa de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una esclava egipcia. Y eso se conecta con, claro, la que obtuvo por la trampa de Abraham. Su nombre era la inmigrante, Agar. Sarai le dijo a Abraham, mira, Yahweh me ha impedido tener hijos. Así que le atribuye su incapacidad de tener hijos a Yahweh. Te ruego que entres a mi esclava. Quizás por medio de ella yo sea edificada. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, esposa de Abraham, tomó a su esclava Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por esposa. Y aquí tenemos pequeños ecos de la mujer que toma una decisión que parece contraria a confiar en la promesa de que Dios le dará un hijo.
y toma la cosa y se la da a su marido. Y esta pequeña descripción es, de nuevo, una cita textual de la mujer cuando está junto al árbol en la historia del jardín del Edén. Eva junto al árbol. Exacto, cuando le da el fruto al marido. Ella toma el fruto porque ve que es bueno. Ok, no dice eso en esta historia, pero sí se fijó en la esclava. Y luego la toma y se la da a su marido. Entonces, que él tenga relaciones con Agar es equivalente a... Sí, a comer el fruto. Adán comiendo del fruto. El versículo 4 dice, Abraham entró a Agar y ella quedó embarazada. Cuando ella, o sea Agar, vio que estaba embarazada, su señora, es decir Sarai, se volvió maldita a los ojos de Agar. Aquí tenemos que tratar de imaginarnos esto dentro de un entorno patriarcal, con una unidad familiar amplia y con códigos de honor y vergüenza. Bien. Y para eso tú y yo tenemos que usar la imaginación, pero esa es la realidad de muchas mujeres en todo el mundo aún hoy. En ese contexto, el valor principal de la esposa está en su capacidad de producir hijos. Bien. Así que Agar, la esclava, que estaba en el escalón más bajo de la jerarquía social, de repente sube de rango. Recibió la bendición. Exacto. Y ahora ella se da cuenta... Al decir que Sarai es maldita, está diciendo que no tiene la bendición. Sí, tal cual. Así que Agar misma entiende lo que está pasando y que esta es su oportunidad de subir en la escala social. Pero Sarai no va a permitirlo. Le dice a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi esclava en tus brazos, pero cuando ella vio que había quedado embarazada, me volví maldita a sus ojos. Juzgue Yahweh entre tú y yo. Está muy enojada por este insulto a su posición social en la familia. Claro. Abraham dijo a Sarai, mira, tu esclava está en tus manos. Haz lo que sea bueno a tus ojos. Y Sarai oprimió a Agar y ella huyó de su presencia. Wow. Es una historia tristísima. Sí. Cómo todos se están haciendo daño. Sí, y se echan la culpa unos a otros. Se parece mucho al jardín del Edén, donde Adán y Eva son culpables, pero ninguno lo reconoce y se acusan el uno al otro. Sí, sí. Primero, Sarai no confió. Abraham le siguió la corriente. Y después, cuando era el momento de que él defendiera a la esclava y dijera algo como, Sarai, esta fue tu idea, ahora resulta que yo hice mal. O incluso, oye, esto fue decisión de los dos. Claro, sí. Como mínimo. O sea, no podemos... Veamos cómo solucionarlo. Pero en lugar de decir eso, le dice como, haz con ella lo que te parezca. Sí, sí. Así que, sin ningún problema, la deja en manos de Sarai después de que tuvieron... Ya sabes. Sí. Este es un retrato muy crudo y realista de lo que los humanos nos hacemos unos a otros. Y te hace sentir... ¿Cómo es que la promesa de bendecir a las naciones con una vida edénica está en manos de esta gente? Es como... ¡Ay, caramba! Y la víctima aquí es Agar. Entonces decide huir. Y después el mensajero de Yahweh la encuentra. Ella estaba junto a una fuente de agua en el desierto. Una fuente de agua en el camino de Shur, que está más abajo a mitad de camino rumbo a Egipto. Ella está volviendo a su tierra. Claro. Y el mensajero le dice, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Esto es igual a cuando Dios le hace preguntas a Adán y Eva. Y Agar responde, bueno, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el mensajero de Yahweh le dice, vuelve a tu señora y humíllate ante ella. Pero es esa misma palabra oprimir. Permite que te oprima bajo su mano. Y agrega, porque multiplicaré de tal manera tu semilla que no se podrá contar por su multitud. Tú también vas a ser parte de la promesa. Sí, sí. A causa de tu sufrimiento injusto, vas a recibir la bendición que yo dije que estaba reservada para esta pareja, pero vas a recibirla tú. Luego el mensajero de Yahweh dijo, mira, estás embarazada, darás a luz a un hijo y le llamarás Ismael, que significa Dios oirá, porque Yahweh ha oído tu opresión. Bien, ahora fíjate en este detalle, es fascinante. Toda esta secuencia, en esta historia, usa vocabulario de Éxodo capítulos 1 y 2, donde se describe el plan astuto que trama el faraón para arrebatarle la bendición al pueblo, que se estaba multiplicando enormemente.
Y él quiere aprovecharse de esa bendición para su propio beneficio mientras elimina a los inmigrantes, especialmente a los niños varones. Sí. Ujú. Entonces los oprime con esclavitud, y es la misma palabra iná. Y luego Israel clama a causa de su opresión, y Yahweh oye su voz y el clamor de su opresión, y levanta a Moisés como libertador. Mm, Y de nuevo viene al caso lo que dice Yair Zakovich. Voy a leer su comentario sobre esto. bien. Dice: la llamativa similitud entre la historia de Agar y la historia de Israel en Egipto no es accidental. El mensaje es claro. La opresión que sufrieron los israelitas en Egipto es un castigo medida por medida, es decir, ojo por ojo, diente por diente, Mm, por la forma en que Agar, la egipcia, fue oprimida en la casa de Abraham. La yuxtaposición de Génesis capítulo 15, que acaba de anunciar, que esto iba a pasar. sí, esto iba a pasar, y nos deja preguntándonos, ¿por qué? Mm, ¿Por qué sucedería algo así? Y después, en el 16, vemos que Abraham y Sarai se convierten en el faraón y le hacen a la esclava egipcia todas las cosas que el faraón va a hacerles a los inmigrantes israelitas, que se convertirían en sus esclavos. Es como una inversión completa, ujú. pero Dios lo vio antes de que sucediera. Y te hace pensar, ¿por qué? ¿Por qué va a ocurrir esto? Y luego, justo en la historia siguiente, es muy desconcertante. Así que esta es su interpretación, que esta historia en realidad explica el motivo, que fueron los pecados de sus padres los que causaron el sufrimiento de los hijos. Y sufren de forma parecida. Sufren de una forma casi idéntica, ¿sí? Mm. Como si fuera una repetición de lo mismo. Bueno, Yair Zakovich es israelí, es judío. Mm, Entonces apela a uno de los rabinos más influyentes de la época medieval, un rabino español llamado Rabí Moshe ben Nachman, que vivió en el siglo XIII. Se basa en la interpretación de ese rabino. mm, Y dice, esto es lo que opinaba él, y lo cita: nuestra madre, es decir, Sara, pecó por esta opresión, como también lo hizo Abraham al permitirlo. Entonces Dios oyó la opresión de Agar y le dio un hijo que, más adelante, oprimiría la semilla de Abraham y Sara con toda clase de opresión. mm. Amigo, fíjate esto, es fascinante. 3 generaciones después, en la historia de José, lo que pasa es que Jacob, que es el nieto de Abraham, envía a José a darles comida a sus hermanos y lleva puesta su túnica especial y eso. Ujú, ujú. Y sus hermanos lo odiaban por los sueños que tenía y todo eso. Entonces, cuando lo ven venir, dicen, matémoslo. Mm. Pero algunos de ellos dicen, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Y entonces, ¿quién aparece viajando en una caravana rumbo a Egipto? ¿Quién era? Un grupo de ismaelitas. Ah, ismaelitas. Son descendientes de Agar. Oh. Así que son los hermanos engañosos de José, junto con los ismaelitas, ¿Los que lo llevan a Egipto? sí, los que hacen que termine en Egipto. Mm. Y así es como la familia termina en Egipto en primer lugar. Nada de esto hubiera pasado si Abraham y Sara no hubieran hecho esto que vimos hoy. Todo esto tuvo como un efecto rebote. Sí. Bueno, paremos ahí. Hay una cosa más que quiero que veamos. Todos estos años, al reflexionar sobre esto, realmente creo que esto es lo que está ocurriendo en las historias de Abraham. Sí. Dime qué estás pensando. Eh. Me estás viendo con esa miradita de... y no logro descifrar qué quieres decir. Estoy siguiendo todo, digamos, tiene sentido. Pero quiero entender dos cosas. Ujú. Una es, ¿por qué es esto significativo más allá de que tiene una cierta belleza literaria o de que resuelve una especie de enigma? Claro. O sea, ¿por qué? Y una vez que meditemos sobre esto, ¿por qué es significativo? Bien, bueno. Lo segundo es que siento cierta tensión, y me parece que muchas personas de esta época pueden sentir lo mismo, y quizás con esto nos vayamos por las ramas y no hace falta que lo exploremos, pero ¿por qué castigar a los hijos por los errores del padre o Sí, de la madre? sí. Esas son las dos cosas que me están dando vueltas. Bueno, vamos... bueno, empecemos por la primera. Bien. La estructura de Génesis y Éxodo gira en torno a 3 generaciones de estos antepasados: Abraham, Isaac y Jacob, que viven en esta tierra que se suponía que sería una tierra de bendición para ellos. Sí. Y en cierto sentido a veces lo fue, pero en muchos momentos no. Y realmente la historia de esa familia en la tierra prometida fue una historia con algunos momentos magníficos de confianza en Dios, pero también
con muchos momentos terribles en los que las personas se traicionaban, se engañaban, se maltrataban y se hacían daño unos a otros. Sí. Todo eso dio lugar a la multiplicación de una familia llena de vínculos fracturados. Y esa fractura en las relaciones fue lo que hizo que Israel terminara exiliado en Egipto. Luego viene un rey, y este rey, el faraón, actúa como la serpiente y como Abraham, como una serpiente mentirosa, y atrapa al pueblo en la esclavitud. Creo que así es como los autores bíblicos nos muestran este efecto caleidoscópico, como de tentáculos. Bueno, usé dos metáforas, Sí. pero si imaginas los tentáculos de un pulpo en un caleidoscopio, así es la condición humana, ¿no? El temor Sí, se propaga. y lo arruina todo. Sí. Y si multiplicas eso generación tras generación, deriva en situaciones horrorosas, como los israelitas sufriendo la esclavitud en Egipto. Pero todo eso, en sí mismo, es el triste resultado de esta cascada de decisiones pecaminosas de sus antepasados. Claro, claro, sí. Porque podríamos, ya sabes, hacer lo mismo que la película El Príncipe de Egipto. Empezar la historia en el momento de la opresión del pueblo en Egipto. Sí. Y uno piensa, esto es injusto, hay que salvarlos. Sí, tal cual. Y una vez que se salvan, termina la película. Y lo que hace la historia bíblica es mostrarnos este efecto de caleidoscopio que ocasionó esta situación y también lo que pasa después. Sí, exacto. Y no simplifica las cosas. Esa simple historia de Disney que tanto nos gusta no es posible en la Biblia. Porque, ¿cómo fue que llegaron a esa situación? Sí, eso mismo. Fue por la opresión que ellos ejercieron. Las malas decisiones, los engaños. Sí. Y después está este tema subyacente que nos estás mostrando, y es la complejidad de que Dios se vincule con una familia Sí. que no siempre toma las decisiones correctas. Esta es una forma de pensar en la acumulación generacional de los efectos de generaciones de malas decisiones. Entiendo. Sí. Sí. En cierto sentido, los israelitas que están en Egipto no son culpables de los errores de Abraham. Claro. Pero creo que los autores bíblicos quieren que pensemos en las relaciones generacionales de una forma más matizada. Porque ninguna generación, tampoco la nuestra, llega al mundo como una página en blanco. Cierto. Como si viniéramos de la nada. Nos gustaría pensar que sí. Sí, claro, pero la realidad es que también heredamos, o sea, dicho en nuestros términos, heredamos una cierta genética y todo tipo de patrones y tendencias. Sí, y estructuras. Pero además el entorno en el que nos criamos es el resultado de las decisiones de nuestros padres. Sí. Y creo que los autores bíblicos quieren que pensemos en la naturaleza del sufrimiento y de la culpa. Y la manera en que Yahweh permite que las personas se enfrenten las consecuencias de sus decisiones nunca es una cuestión simplemente individual. Siempre se desarrolla a lo largo de las generaciones. Y es por eso que nunca puede ser tan simple y sencillo. Tal cual. Aunque a veces pareciera serlo en la historia del Éxodo propiamente dicho. Tenemos un típico villano y gente oprimida que debe ser salvada. Sí. Pero luego, cuando ves la historia del Éxodo como una narración más amplia, te das cuenta de que Dios está tratando con personas que son cuestionables y que entonces no hay héroe ni villano. Sí. Como que todos tienen parte. Exacto. Entonces, ¿cómo ocurre el gran Éxodo si todo el mundo es parte de este caos? Bueno, esto es clave. Fue muy crucial para mí y tiene que ver con esto del pecado generacional. No es justo. No es justo que esas generaciones hayan sido esclavizadas por el faraón. Cierto. Como el resultado lamentable y trágico del pecado de Abraham, de Jacob y de los hermanos de José. No es justo. Lo que estás diciendo es que esta conexión y la forma en que estas ideas se conectan no es una justificación para que, lo que pasó se considere como algo equitativo. Y Yahweh tampoco piensa que sea justo. Cierto. Sí. Por eso los libera. Sí, entiendo. Y de la misma forma, no fue justo que Isaac tuviera que sufrir las consecuencias de los pecados de sus padres contra Agar. Y creo que ese es el trasfondo cuando Dios le pide que entregue a Isaac como sacrificio. Así que por un lado, lo que pasa no es justo, y por el otro, Yahweh mismo se ocupa de rescatar a Isaac. Son las dos cosas, ¿no? Sí. Por un lado dice, entrégame a Isaac, y después, lo rescata. claro, lo devuelve. Sí.
Los autores bíblicos están intentando mostrarnos esta danza complicada que Yahweh está bailando con su pueblo para bendecirlos y además para tratarlos de una forma que sea justa. Y de algún modo, de todo este asunto tan complicado, va a surgir algo bueno. Así que, muchas gracias, Yair Zakovich. Aprendí mucho sobre la historia del Éxodo anterior al Éxodo. Y además, fíjate cómo el pecado de Abraham y su multiplicación generación tras generación en la tierra prometida los lleva al exilio en Egipto y a la esclavitud por muchas generaciones. Luego Dios levanta a un nuevo Moisés, Dios levanta a Moisés y lo saca de su exilio en Egipto. Sí. Y les abre paso hacia la tierra prometida. Sí, bien. Así que podría simplemente ampliar esa plantilla y decir que ese es el modelo del Éxodo. Abraham salió de Ur de los Caldeos, los israelitas salieron de Egipto. Abraham viajó a la tierra de Canaán, Israel entró a la tierra de Canaán. Abraham, Isaac y Jacob, una cascada de generaciones en pecado. Israel, generaciones de pecado. Los descendientes de Abraham van al exilio en Egipto y allí son esclavizados. Israel va al exilio en Babilonia y allí son esclavizados. ¿Estás hablando del Israel de los profetas? Sí, de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Bien. La historia del pecado de Israel en la tierra prometida se muestra como análoga a la historia de pecado de Abraham, Isaac y Jacob y los hermanos en la tierra prometida. Claro, son paralelas. El exilio egipcio es el exilio babilónico. Después de la historia de José y sus hermanos, se vincula con el exilio babilónico. Sí. Y luego, cuando Dios levanta como líder a Moisés, eso se convierte en una plantilla para el levantamiento de un nuevo Moisés, un nuevo libertador. Así que parece que el libro de Génesis ha sido diseñado para volver a contar toda la historia de la Biblia hebrea, pero enfocándose solo en la vida de los antepasados en la tierra prometida. Sí. Y es fascinante que Abraham haya salido del horno de Babilonia. Sí. Ese es el origen. Y cuando están en el exilio, no es en Egipto, sino de nuevo en el horno de Babilonia. Sí, otra vez en Babilonia, el lugar de origen de su antepasado. Así que Génesis explica el sentido de todo eso contando la historia familiar. Exacto. Vemos que los autores bíblicos, guiados por el Espíritu de Dios, son estudiosos de su historia familiar. Mucho más adelante, ¿sabes? Estos son los profetas que están estudiando su propia historia y moldeándola para que las futuras generaciones puedan aprender sabiduría y comprender los caminos de Dios. Y también para ofrecer esperanza. Porque, al igual que nuestros antepasados fueron liberados de Egipto, nosotros también, del otro lado del exilio, podemos confiar en que Yahweh nos mostrará más misericordia de la que nuestra familia merece y levantará un nuevo Moisés para nosotros. Y parece que el libro de Génesis está diseñado para alimentar esa clase de esperanza. Gracias por escuchar el podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana vamos a seguir con el tema del camino del Éxodo y llegaremos al rollo de Éxodo, donde veremos cómo Dios libera a Israel, sacándolo de Egipto, y cómo eso moldea todo el marco bíblico de la salvación. Tanto la Pascua como el cruce del mar, dentro de la Biblia hebrea, son imágenes coordinadas de salvación a través de una fuerza mortal, ya sea en forma de enfermedad o aguas, y luego un paso seguro hacia la vida del otro lado. Así es como culmina este conflicto entre el bien y el mal, entre las fuerzas del caos y el remanente que logra atravesarlo. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito porque ya ha sido pagado por miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Claudia Costa, soy peruana, vivo en Costa Rica y lo que más me gusta de Proyecto Biblia es sus historias, sus devocionales que puedo compartir con mi familia, aprendemos juntos, me ayuda a guiarlos. La misión de Proyecto Biblia es que creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Y es que Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo.
Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcast o buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com. Bendiciones.